Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense, hermanos, dice la primera lectura: oigamos lo que dice el Santo, el Espíritu Santo. Y fíjense cómo a veces en nuestra vida dejamos de escuchar al Espíritu Santo, dejamos de escuchar a Dios. Dios en todo momento, sin duda alguna, está cercano a todos nosotros, a nuestras necesidades, está cercano a nuestras limitaciones y siempre está ahí, aunque no lo vemos. Y aunque no lo vemos, hay algo que nos intuye, ¿no? Hay algo que nos dice cuando algo no está bien, cuando algo de nuestras actitudes no van acorde a, cuando algo que hacemos daña al otro, cuando algo que hacemos nos puede perjudicar. Y sin embargo nosotros somos muy tercos, porque vamos endureciendo nuestro corazón. Y cuando una persona endurece el corazón, se cierra la gracia de Dios. Aunque la gracia esté, nosotros no la queremos aceptar. Y eso es lo que precisamente hace el pecado. Todos pecamos y a veces sin quererlo ya estamos en el pecado. Y a veces cuando menos lo vemos, ¿verdad? Ya hemos caído. ¿Y por qué? Porque no estamos alerta, no estamos escuchando la voz de Dios. Porque nos dejamos guiar solamente por el instinto, nos dejamos guiar por el placer. Y obviamente después fíjate cómo es el pecado, te hace ver precisamente que es algo bello y después de que lo cometes, queda un vacío tan grande en tu ser y queda un remordimiento tan grande en tu mente que obviamente ya no tienes pues esa confianza de acercarte a Dios, porque te sientes indigno, te sientes indigna de Dios. Pero el Señor te dice: escucha, escucha, levántate, no te dejes esclavizar por el pecado, no te dejes envolver por esa lepra espiritual, sentimental, que nada te lleva, a nada te lleva. Y fíjense, eso es lo curioso. El problema es que a veces no nos arrepentimos de nuestros actos. El problema es que, fíjense cuánta gente se confiesa o nos confesamos, pero no por cambiar, sino para aplacar el remordimiento que hay en nuestra mente. Pero no nos acercamos para cambiar. Y por eso constantemente estamos pecando o cayendo en el mismo pecado. Porque no hemos tomado con seriedad la gracia de Dios, porque no nos hemos detenido, fíjense bien, no nos hemos detenido a hacer un buen examen de conciencia. ¿Qué es hacer el examen de conciencia? Pues es ver lo que estamos haciendo mal,
Pero no solamente ver lo que estamos haciendo mal, el examen de conciencia también debe de traer un qué voy a hacer para remediar eso que está mal. ¿Cómo puedo vencer ese pecado que ya sé que es mi talón de Aquiles, que ya sé que es el que estoy constantemente cayendo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y darte cuenta qué es lo que te lleva a cometer ese pecado. Porque no creas que solamente es, ya llegué, ya pequé y punto. No. O sea, el pecado se va fraguando, se va consintiendo en ti con tiempo. Por ejemplo, si hoy caíste en el pecado, ese pecado ya tuvo fácil una semana que se estuvo esa tentación arraigando en tu corazón. Pero a la par que la tentación se está arraigando en tu corazón, a la par viene la voluntad, viene la voz de Dios, que no te habla. O sea, no piensas que te va a hablar. Dichoso el que le hable Dios, ¿va? O sea, con esa voz, o sea, te está diciendo en tu mente, no por ahí, no, aguas con esto. Y hay una intuición dentro que te está diciendo, no es por ahí. Y ahí está la lucha, fíjense. Cuando viene la tentación fuerte, te está diciendo el Señor también esa intranquilidad que te dice, no, no, no. Pero a veces decimos sí. Y cerramos nuestro oído a esa vocecita que te dice no y consentimos el pecado. Y entonces fíjense bien, ¿qué es lo que nos lleva? Ese es el examen de conciencia. ¿Qué es lo que me lleva a pecar? ¿Qué es lo que me lleva a cometer ese acto desagradable? En mi entorno. Busca el por qué te está llevando eso, qué es lo que te lleva, cuál es la causa. Y entonces, fíjate, te vas a dar cuenta, porque el pecado es muy monótono en su actuar. O sea, siempre pasa, cuando tú vas a pecar, es muy monótono, o sea, siempre es repetitivo lo que te lleva a pecar. Por ejemplo, una persona que peca de masturbación, de lujuria, de infidelidad, es algo monótono. O sea, hay algo que te lleva siempre a eso. En la soledad es cuando lo haces, o hay una persona o un tipo de persona que te despierta lo sexual y ahí vas a caer. O sea, fíjate, busca la causa de tu pecado. Ese es el examen de conciencia. ¿Cuál es la causa? Ahora, ya pequé, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que me llevan a pecar, a cerrarme a la gracia de Dios? ¿Y qué es lo que me ayuda para cambiar esa actitud? Para cambiar ese pecado. ¿Qué puedo hacer yo? Ah, bueno, si yo cometo el pecado de la impureza, ¿no? De la sexualidad, bueno, pues entonces lo que me lleva a eso es cuando estoy solo, lo que me lleva a eso es cuando veo cierta persona, lo que me lleva a eso es cuando estoy rodeado de tales o de tales consecuencias, y entonces, bueno, pues voy a cambiar eso. ¿Sí me explico? O sea, ese es lo que tú tendrías que hacer de enmienda. Bueno, esto es lo que me lleva, bueno, si me lleva el estar solo en la computadora, en el internet, bueno, entonces lo que tengo que hacer es cerrar la computadora en esas determinadas horas, porque no es todo el día, o sea, es en una determinada hora. Lo que me lleva a criticar a esta persona es cuando pasa esto, bueno, entonces tengo que cambiar ese modo, de manera que le pueda hacer frente a ese pecado. Pero sobre todo, el examen de conciencia es, ¿y por qué quiero confesarme? ¿Por qué quiero cambiar? O sea, ¿por qué me acerco a Jesús? ¿Para solamente aplacar mi conciencia o bien para comenzar un proceso de conversión? Eso depende, eso es el examen de conciencia, fíjense. O sea, porque el pecado está. Y por eso nos vamos a eso. O sea, no pequemos. Dios nos ama tanto. Y ese es el problema, que cuando nosotros pecamos, porque lo hacemos todos, estamos siendo malagradecidos con Dios.
Por un lado le decimos, sí quiero que me limpies, y Jesús nos limpia una y otra y otra y otra vez. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le pagamos mal. Le pagamos muy mal. Empezando por un servidor. O sea, Dios nos ama tanto. No endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos la voz de Dios. Veamos la voz de Dios. Veamos precisamente a Dios actuar en nuestra vida. Cómo nos cuida, cómo nos limpia. Cómo nos levanta de esa podredumbre en la que estamos. Cómo nos da la oportunidad de poder cambiar. Pero ¿de quién depende eso? De nosotros. Aceptar o no aceptar. Y ponte a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces solamente seguimos a Dios por el interés? Ojalá que seamos unas personas que no sigamos a Dios por el interés, que no sigamos a Dios para aplacar nuestra conciencia, que nos está ahí di y diva, que no busquemos a Dios solamente en la tempestad, que escuchemos la voz de Dios, que nos esforcemos por cambiar esos pequeños actos que depuran, más bien esos pequeños actos que denigran a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que hace el pecado, nos denigra. Y si ya caímos, busquemos levantarnos en Dios. Busquemos cambiar esa ruta que hemos seguido y que nos lleva al mismo pecado. Si ese camino te llevó a ese pecado, vete por otro camino. Pero no dialoguemos con el pecado. Escucha, cuando viene esa intuición, escucha, porque Dios nos perdona una y otra vez, pero el pecado nos puede llevar pues a perderlo todo y a perdernos a nosotros mismos, a quedar tan leprosos. Fíjense, ¿cómo le dice a Jesús a este leproso? El leproso va y se acerca y le dice, sí, si quieres cúrame, sí, sí quiero, y ahí está Jesús. Si quieres perdóname, Señor. Y siempre Jesús te dice, sí, sí quiero, sí te perdono. Pero fíjate, le está diciendo, por eso somos como este leproso, le está diciendo, no le digas a nadie, o sea, no es porque no quisiera Jesús que se expandiera su fama, sino más bien lo que estamos en el trasfondo es la obediencia. ¿Y qué te dice el Señor cuando te confiesas y cuando ya te dice, ya tus pecados te son perdonados, vete en paz, no vuelvas a pecar? Somos como el leproso. Vete en paz y no le digas a nadie. Y lo primero que hacemos es hacer lo contrario. Porque a veces no escuchamos a Dios. Porque a veces no obedecemos a Dios. Y la obediencia es fundamental. Es fundamental en este proceso de conversión. Porque si no hay obediencia a Dios, pues solamente estamos jugando. Hermanos, ojalá que en este tiempo cambiemos un poco, todos. Por ejemplo, en vez de estar viendo el internet que te lleva a veces a pecar, a criticar, no estoy diciendo solamente de que te metas a ver pornografía, estoy diciendo que a veces en el internet, ¿verdad? Puedes estar de ocioso, es un pecado. Por ejemplo, pues sí, ve un rato internet, el Facebook, qué sé yo, una hora, pero desconéctate un tiempo, ¿no? Y en vez de estar perdiendo el tiempo, pues agarra un libro, a lo mejor un libro espiritual, ¿no? Y comienza a leer poco a poco. Ese es un cambio. O sea, ¿por qué? Porque el pecado, fíjate, es estar absorbiendo cosas negativas. ¿Cómo podemos hacerle frente? Pues ahora, si nuestra mente está toda negativa, pues empecemos a meterle cosas positivas, ¿no? Y no estoy diciendo de esos de autoestima, estoy diciendo un buen libro de espiritualidad, una buena oración, un buen cambiar tu estilo de vida, ¿no? A lo mejor lo que te lleva al pecado es el desorden en tu familia, el desorden en tu casa, pues comienza a deshacerte de esas cosas que no te sirven, a poner orden en las pequeñas cosas. Es decir, date un tiempo para meditar cuál es tu pecado que siempre caes y qué es lo que te lleva a eso. Pero para todo esto, pregúntate,
quiero cambiarlo, porque de ahí comienza todo. Ya, porque el Señor te da todos los medios. El Señor sí quiere curarte, pero al final, si tú quieres, también. Porque si tú no quieres comenzar un proceso de conversión, pues no vamos a llevar o no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que nos quite la lepra, pero que nos quite la lepra no solamente para sanar o aplacar la conciencia, sino que nos quite la lepra para comenzar un proceso de conversión y poder ser coherentes con lo que creemos, con lo que hacemos y con lo que somos. Que así sea. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Señor, estamos ante tu presencia, indignos, porque tú sabes todas las oscuridades que pueda haber y albergar en nuestros corazones. Ayúdanos a tomar el camino de la conversión, a dejarnos guiar por el Espíritu, a dejar de endurecer nuestro corazón. Todos somos leprosos, Señor, pero hoy venimos ante ti para decirte desde nuestro corazón, si quieres, sánanos, si quieres, límpianos, renuévanos, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a tomar las cosas con seriedad, pero sobre todo, ayúdanos a comenzar una vida espiritual coherente, llena de fe, llena de fuerza. Gracias, Señor, por este día que nos otorgas. Gracias por los momentos que nos das día a día. Gracias por nunca abandonarnos a pesar de nuestra indiferencia y de nuestra ingratitud. Te ofrecemos este día y te ofrecemos a toda la humanidad. Especialmente te ofrecemos a los que han caído en la maldad, en el pecado, los que hacen el mal, los que dañan a otras personas. Gracias porque se ve tu misericordia ante la humanidad. Gracias por no abandonarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado.